Ya está. Buenas tardes con todos, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta exposición. El tema de que me corresponde desarrollar es la teoría de la tectónica de placas, una de las más importantes dentro de la geología, porque nos explica cómo funciona la parte externa de la Tierra y por qué ocurren fenómenos naturales que nos afectan directamente. En la introducción encontramos la tectónica de placas, nos dice que la litosfera es la capa más rígida y superficial de la Tierra. No es una sola pieza, sino que está dividida en grandes placas. Estas se mueven lentamente sobre los atmósferas, que es una capa más blanda que está de abajo. Aunque este movimiento es casi imperceptible, para nosotros es responsable de la formación de montañas, de volcanes, de terremotos. Por esa teoría es clave para entender cómo cambia y evoluciona nuestro planeta en desarrollo. Esta teoría no apareció de un día para otro, sino que fue resultado de varios aportes científicos. En 1912, Alfred Wegener propuso la deriva continental. Él decía que alguna vez existió una supercontinente, la Pangea, que con el tiempo se fue fragmentando. Más tarde, con el uso del sonar después de la Segunda Guerra Mundial, Henry Hens descubrió que en el fondo de los océanos había dorsales, dorsales océanos, donde el magma ascendía y creaba nuevas corteza. Empujando a las más antiguas también se identifican las zonas de la subducción, gracias a los estudios de Guadagnino, que explicaron cómo la corteza más vieja se hundía, generando sismos profundos. Otros científicos como Binet y Mcpherson aportaron pruebas con el magnetismo de fondo. Pasando a los principales aportes y científicos de la actualidad, esta teoría cambia por completo la geología porque dio explicación a procesos que antes eran un misterio. Permitió entender por qué los continentes se mueven y cómo se forman montañas, volcanes, terremotos y por qué en ciertas zonas ocurren con mayor frecuencia. Además, no solo es relevante en lo académico, también nos ayuda a prevenir riesgos naturales, a identificar recursos minerales y energéticos e incluso a comprender procesos globales como el clima o los océanos. En conclusión, la tectónica de placas es una de las teorías más importantes para comprender la dinámica de la Tierra. Nos enseña que nuestro planeta está en constante movimiento, que no es estático y que conocer estos procesos es fundamental, no solo para la ciencia, sino que también para la seguridad y el bienestar de las personas. Pasamos con el compañero. Este, funcionamiento de la teoría moderna de placas. La tectónica de placas es una teoría unificadora que explica una variedad de características y acontecimientos geológicos que se basa en un sencillo modelo de la Tierra, que expone que la rígida litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños en movimiento llamativo llamadas placas, que encajan entre sí y entre, y varían en grosor según su composición, ya sea corteza oceánica, continental o mixta. La litosfera descansa sobre la astenosfera, que es semiplástica, más caliente y débil, por lo que cree que algún tipo de sistema de transferencia de calor dentro de la Tierra, procedente del núcleo y del manto, se hace que las placas litosféricas se muevan. La corteza terrestre está fragmentada en placas tectónicas, las cuales se desplazan pasivamente gracias a las corrientes de convección, que existen zonas donde las corrientes ascienden y otras en donde las corrientes descienden, siendo el propio peso de la masa hundida el que arrastra tras de sí al resto de la placa. Esto ha sido aceptado, pero aún no está determinado. El movimiento de las placas no se da en forma uniforme. Se tienen según donde el movimiento es muy lento, del orden de una centésima de milímetros al año, y otras en las cuales el movimiento es muy rápido, de más de 10 centímetros al año. Y las principales placas tectónicas son la africana, antártica, arábiga, Caribe, Cocos, euroasiática, filipina, indo-australiana, norteamericana, sudamericana y del Pacífico. Otras menos grandes serían Nazca, eh,
Juan de la Fuca y de la Escocesa existen además placas muy pequeñas llamadas microplacas, como la Ribera. Entre muchos otros pueden estar situados dentro de las principales o estas pueden a su vez subdividirse, pero no todas estas aún identificadas. El estudio del fondo oceánico dio algunos de los datos que apoyan con más firmeza la teoría de la tectónica de placas, la batimetría, que se encarga del mapeo de la profundidad del fondo oceánico, es decir, la topografía submarina, cuando con barcos provistos de equipos de perforaciones donde obtienes muestras estructuradas en el fondo marino en muchos puntos de la Tierra. La batimetría es el sonar. Este instrumento emite ondas de sonido que al rebotar contra algún cuerpo material en el fondo marino vuelve su profundidad y posición. La medida se realiza a lo largo de la línea de la trayectoria que realiza la embarcación donde está ubicada el sonar. Tipos de límites divergentes, convergentes y transformantes. Las placas divergentes son los bordes divergentes de las placas, también llamados como bordes constructivos. Aparecen donde dos placas tectónicas se separan. Se denomina bordes constructivos porque al separarse las placas ascienden material desde el manto para formar corteza oceánica. Por eso también le llaman centros de expansión, ya que la expansión del fondo oceánico se produce en estos bordes. Los bordes divergentes pueden formarse tanto en el fondo oceánico, como ejemplo tenemos el dorsal mesoatlántico, como sobre los continentes, ejemplo, el Rift de África Oriental. Las velocidades típicas de expansión en el fondo oceánico son de 5 centímetros al año, pero pueden alcanzar hasta 15 centímetros por año. Bordes de placa convergentes. Los bordes convergentes de las placas aparecen donde las placas colisionan, ya que la litosfera se destruye, y en estos bordes también se denominan bordes de placa destructivos. Los bordes convergentes también se denominan zonas de subducción, porque son lugares donde la litosfera es subducida hacia la astenosfera. Este tipo de bordes generan numerosos tipos de pliegues. La subducción se produce porque la densidad de la placa litosférica desciende en mayor que la astenosfera subyacente. En general, la litosfera oceánica es más densa que la astenosfera subyacente, mientras que la litosfera continental es menos densa y resiste a la subducción, por lo que es siempre la corteza oceánica la que experimenta subducción, a pesar de que los bordes convergentes se genera subducción. No siempre es el caso, depende de las características de las placas que interactúen en la colisión. Entre dos placas oceánicas, una placa oceánica y una continental, o dos placas continentales. La convergencia entre un bloque oceánico y continuo provoca la subducción de la placa oceánica. La expresión superficial generada por la subducción de una playa, ya sea en la convergencia oceánica continental u oceánica, es una fosa submarina, como la fosa de Perú, Chile o de las Marianas. El caso es que convergen dos placas continentales y se produce subducción, ya que las cortezas continentales tienen alta capacidad de flotación como para subducirse, por lo que este tipo de colisión forma una gran cadena montañosa como la cordillera del Himalaya. Diagrama de placas del Pacífico. Los bordes transformantes de placa son donde dos placas se desplazan literalmente una respecto de la otra a través de una falla transformante. Estos bordes también son llamados bordes pasivos, ya que no se produce ni se destruye litosfera. En general, este tipo de margen de placa se mezclan con otros dos anteriormente ya nombrados. Por ejemplo, los bordes transformantes ya están presentes en las dorsales oceánicas, bordes divergentes, desplazando ambos segmentos de una dorsal.
También aparece en los márgenes convergentes, por ejemplo el margen divergente que transforma y separa la placa de Nazca de la placa antártica, que se subduciendo bajo la placa sudamericana, o también que se puede encontrar en continentes como en el norteamericano en el caso de la falla de San Andrés. Cada placa está rodeada por una combinación hasta 3 tipos de bordes de placas. Según dicha combinación, en el área de placas puede disminuir o crecer, dependiendo de cualquier desequilibrio en la velocidad de crecimiento de bordes divergentes y la velocidad de destrucción de la litosfera. En los bordes convergentes es importante destacar que los márgenes de placa no son fijos, sino que se mueven. También pueden crearse nuevos bordes de las placas tectónicas en respuesta a cambios de fuerzas que actúen sobre estos fragmentos de la litosfera. Ejemplos actuales. Los ejemplos actuales tenemos en las placas convergentes tenemos de la placa de los Andes, que es la subducción entre Nazca y Sudamericana, y el último epicentro que hubo un terremoto, es el terremoto de Chile en el 2010 con una magnitud de 8.8 en la escala de Richter, y también tenemos el de Japón, que es por subducción Pacífico, y Okotsu, terremoto Tohoku 2011 con una magnitud de 9.1. En las divergentes tenemos la de Islandia, erupción volcánicas recientes en el 2021 al 23 en una dorsal mesoatlántica. En el Rif africano, apertura de grietas en Etiopía y Kenia. En las placas transformantes tenemos Turquía 2023, el terremoto de 7.8 en la falla de Anatolia. Y el de California, que está monitoreado constantemente, la falla de San Andrés ante el riesgo del Big Bang. Que eso vendría, si sucede, vendría a ser el peor terremoto que puede experimentar nuestro planeta o la Tierra. Conclusiones. La teoría de las tectónicas de placas es fundamental porque explica gran parte de los fenómenos geológicos de la Tierra, como terremotos, volcanes y formación de montañas a partir de movimientos de la litosfera sobre la astenosfera. Existen distintos tipos de límites de placas, convergentes, divergentes, transformantes, y cada uno genera procesos y paisajes característicos, desde las fosas oceánicas y cordilleras hasta los dorsales y fallas activas. El movimiento de las placas no es uniforme. En algunas zonas puede ser muy lento y en otras muy rápidas, lo que influye directamente en la magnitud y la frecuencia de los fenómenos geológicos. El estudio del fondo oceánico y técnico como la batimetría han adoptado pruebas sólidas que respaldan esta teoría, demostrando que el suelo marino se renueva constantemente y nunca supera los 200 millones de años. Los ejemplos actuales como terremotos en Chile, Japón, Turquía y actividades volcánicas en Islandia confirman que la tectónica de placas sigue siendo un proceso activo que moldea al planeta y que tiene un impacto directo en la vida humana. Listo, eso sería todo sobre el trabajo de geología. Listo, gracias.